Oye, bueno, ya estamos conectados. Buenas tardes a todos y a todas. Francisco Vidangosi de Fundación Cáncer Vida por acá. En este ciclo del mes rosa que le llaman, ¿cierto? De enfermedad de cáncer de la mujer. Partimos la semana pasada con un live de cáncer de mama, con un oncólogo también invitado. Nuestro staff estándar es Bárbara Ortiz, que es enfermera de práctica avanzada, que está en Villarrica y además coordinadora académica de nuestra fundación. Ella es nuestra experta que nos va a explicar las garantías GES que tiene hoy el cáncer cervicuterino, para que entendamos bien que a veces estamos esperando y podríamos no esperar, sino que pedir un segundo prestador, podríamos hacer varias cosas, digamos. Entonces, para no ser tan pacientes, sino que ser más bien activos y entender y conocer cuáles son los derechos y los deberes de los pacientes que tienen, por ejemplo, esta patología del cáncer cervicuterino. Que dicho sea de paso, estamos en listas de espera bastante abultadas de este tipo de cáncer, por un proceso que tiene que ver con el diagnóstico, que después nos va a explicar el doctor Roberto Altamirano cuando se conecte también, que nos va a hablar también de la patología propiamente tal. Hoy día partimos entonces con este cáncer cervicuterino. Les agradecemos que estén conectados a todos los que están a través de Face, así como también a los que están en esta sala de Zoom, que se van sumando lentamente. Querida Bárbara, bienvenida nuevamente. Partimos entonces. Sí, gracias Francisco. Bueno, hola a todos, a todas. Vamos a hablar de cáncer cervicuterino hoy día. Vamos a tener una breve introducción al tema, unas nociones básicas sobre la enfermedad, porque eso lo va a explicar más adelante el doctor Roberto. Vamos a revisar el marco regulatorio y el GES para esta patología. Algo súper importante, cómo gestionar la solicitud de segundo prestador y luego vamos a dar paso al conversatorio con el doctor Roberto Altamirano. Bueno, a modo de breve introducción, esta es la cuarta neoplasia femenina más común según la incidencia que dan los datos epidemiológicos que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y es importante comprender qué es el cáncer, sobre todo cuando es cervicuterino. El cáncer se genera cuando hay un desequilibrio, cuando se pierde el control del crecimiento celular. Y esto puede pasar en distintos tejidos, en distintos órganos, y cuando esto ocurre en el cuello del útero, estamos hablando de un cáncer cérvico-uterino, ¿ya? Y este cáncer se sabe y se conoce que es producto del virus del papiloma humano. Por lo menos un 90% de los cánceres cervicuterinos se pueden asociar a este virus. Ahora, este virus lo que hace es que cuando ingresa al cuerpo de la persona, que usualmente lo hace a través de vías de transmisión sexual, y no solamente se relaciona con el cáncer cervicuterino, sino que puede ser en el fondo también con cáncer anogenital o con cáncer de cabeza y cuello, ¿ya? Así que no es exclusivo del cáncer cérvico-uterino. Pero cuando estamos situados en el cuello del útero, lo que sucede es que es este virus el que hace que este crecimiento celular que es ordenado y que está siendo orquestado por el ADN, se rompa el equilibrio y se empiecen a reproducir múltiples células de manera descontrolada. Y eso lo hace principalmente en un 70% los virus del papiloma, que son del tipo 16 y 18. Hay más de 170 tipos de virus o en el fondo claro, de tipos de virus del papiloma. Y una vez que infectan el cuerpo de las mujeres sexualmente activas, por lo menos para Estados Unidos, ellas pueden generar la infección propiamente tal en 36 meses. Sin embargo, no es como que a uno lo infecte algún virus o algo y automáticamente se generen los problemas, sino que nosotros tenemos una respuesta inmunológica a esto que usualmente mantiene a raya los virus, las bacterias o cualquier cosa que nos esté generando alguna enfermedad, inclusive el mismo cáncer. Y
estas respuestas que da el cuerpo en el fondo, lo que hacen finalmente es que a los 8 o 24 meses estas mujeres puedan en el fondo remitir la infección del virus del papiloma humano y no generar un cáncer, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver que esto es de un crecimiento lento. Entonces eso es lo que pasa con el virus del papiloma humano, ¿ya? Y de estos 170 tipos, hay algunos que generan un alto riesgo de cáncer, otros que generan un bajo riesgo de cáncer, están identificados, y por lo menos para el tipo 16 y 18, que son los que generan mayor cantidad de carcinoma, hay vacunas disponibles. Cuando hablamos de la población de riesgo para el cáncer cervicuterino, en primer lugar están las personas, ¿cierto?, que están expuestas al virus. Por lo tanto, cualquier persona que es activa sexualmente y que no utiliza algún método de barrera, como por ejemplo el condón, en su actividad sexual, se va a exponer al virus. En segundo lugar, están las personas que no tienen la disponibilidad de vacunas o de cribados. En tercer lugar, las personas que tienen una respuesta inmune deficiente. Y en cuarto lugar, las personas que consumen o que son usuarios activos de tabaco. ¿Ya? El tabaco es súper carcinogénico, así que siempre va a favorecer que se generen estos errores, ¿cierto?, de crecimiento celular que provocan el cáncer. Bárbara, parece que ahí Dime. María Pavés quiere preguntar, igual que la Carolina. Lo que pasa es que María parece que tu audio no está funcionando, pero trata de activarlo, a ver, y pregunta a viva voz. Ahora Sí, nomás. las escucho, chiquillas, díganme nomás. Y si no puedes, María, lo que puedes hacer es volver a conectarte, porque no veo tu micrófono, veo tu manito nomás. O escribirme al chat y yo contesto. También. Carolina, pues, ¿Me escuchas? sí, ¿Sí? dale. Ya, mira, lo que pasa es que para saber si es 16 o 18, cuando te hacen el examen del papiloma, o sea, del PAP, ahí arroja cuál de los dos es o no. Depende. Eso yo creo que es mejor que lo responda Roberto. Ya, Exacto. ok. Sí, sí, eso que lo profundicemos más con Sí, el pues son unos parámetros que igual ellos tienen algunas consideraciones, a sí, propósito del examen. Ya, ok, sí. gracias. De nada, Carolina. Y ahora, ¿qué estrategia recomienda la Organización Mundial de la Salud? Es vacunar a un 90% de todas las niñas a la edad de los 15 años, examinar al 70% de las mujeres 2 veces en el intervalo de edad de 35 a 45 años, tratar al menos al 90% de todas las lesiones precancerosas detectadas durante la exploración. ¿Y qué es lo que se hace en Chile? Bueno, está disponible en cuarto y en quinto básico la vacunación en niños y niñas contra estos virus, estas cepas, estos tipos de papiloma, que son el 16 y 18, pero como sabemos no son los únicos que pueden provocar el cáncer. Por lo tanto, sigue siendo importante que cuando inicien la actividad sexual de forma temprana, utilicen los preservativos para poder tener relaciones sexuales. Y bueno, lo otro que se hace en Chile es un cribado con acceso a PAP cada 3 años, entre los 25 años y 65 años. Eso es lo que se hace y bueno, todo esto, la pesquisa oportuna y la detección del cáncer cervicuterino lo hacen las matronas en atención primaria. Ahora vamos a recordar un poco lo que es la red oncológica, pensando en que nosotros vamos a ser diagnosticados con cáncer cervicuterino. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque el lugar en donde a nosotros nos activan el GES es en atención primaria. Esto quiere decir en todos los centros de salud familiar, o lo que llamábamos antes los consultorios. Ahí se encuentran nuestros matrones y matronas disponibles para nosotros para poder hacer el examen ginecológico correspondiente y tomar el PAP o detectar, ¿cierto?, el virus del papiloma con otro examen que también existe ahora disponible, pero no sé si en el sistema público, por eso tengo la duda. La atención secundaria y terciaria se compone por los hospitales, ¿cierto?
y hay algunos hospitales, no todos, que tienen resolución oncológica adulta e infantil. Y de esta manera, en el fondo, se puede ir articulando el intersector. También es importante conocer y recordar que dentro de la red oncológica tenemos a los gestores de casos o gestoras de casos, que son enfermeros y enfermeras. Están los referentes de cáncer que trabajan en los servicios de salud, ¿ya? También pertenecen a la red y articulan esto. Ahora, para revisar el marco regulatorio, vamos a recordar los principios de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, que hablan que en el fondo se debe respetar la dignidad de las personas, la autonomía de las personas en su atención en salud, el derecho de las personas a decidir de manera informada y el reconocimiento del derecho a participación ciudadana en salud. Estos son algunos de los principios que tienen que ver con esta ley y en el fondo, si nosotros vemos algún incumplimiento, podemos efectuar algún reclamo en la OIRS asociado a este tema, pero lo más importante es que cuando nosotros solicitamos información, es algo que nos deben otorgar, independiente del tipo de duda que tengamos, ¿ya? Debemos tener un conocimiento profundo sobre lo que nos está pasando y cómo nos van a tratar también. Sin embargo, nosotros aquí en esta ley también tenemos algunos deberes, y dentro de estos deberes está lo que estamos haciendo el día de hoy, que es informarnos sobre la enfermedad y también sobre las garantías que tenemos con respecto a esto. Ahora, si a mí me están recién diagnosticando cáncer, yo tengo algunas recomendaciones que pueden facilitar el proceso. Uno, la primera, es transitar el proceso acompañado. Puede ser con algún familiar o puede ser con alguien que sea significativo para mí. Puede ser un amigo, una amiga u otra persona, ¿ya? Lo otro es asistir a los controles con un cuaderno para registrar algunos hitos importantes, recomendaciones que me han otorgado y, por supuesto, ir dejando registradas las dudas que van apareciendo. Lo otro es preguntar por el plan de tratamiento con fechas y cuándo me van a dar las fechas si es que no me dan esa información. Lo otro que es importante es que cuando estamos hablando de un cáncer que está dentro del régimen de garantías explícitas en salud, hay un formulario de constancia de información al paciente que es obligatorio de entregar. Es un papel que en el fondo dice que ahí se está activando el GES según los distintos hitos, que puede ser para el diagnóstico, una confirmación diagnóstica, o que es una sospecha, o para el tratamiento, y esto lo que tiene de importante es que tiene una fecha y que se tiene que firmar la notificación. La firma el médico que me está notificando y la firmo yo, que soy el usuario. Entonces, ese documento con esa fecha es el documento legal que corresponde para poder generar o gestionar estos trámites. La otra recomendación es que seamos siempre amables con el personal de salud y no perder las horas y mantener una comunicación fluida con las personas, ¿ya? Ahora, ¿qué son las garantías explícitas en salud? En el fondo esto es una ley que obliga al Estado, o que en el fondo le otorga a las personas las garantías de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera. Y nosotros nos vamos a referir específicamente ahora a las que tienen que ver con la oportunidad, que define el tiempo máximo de atención que debiese cursar para poder entregar la prestación. Es súper importante también que ustedes tengan acceso al momento de que les diagnostican algún cáncer, independiente o alguna enfermedad en general, de lo que sea, es que tengan clave única, ya, porque con esto ustedes van a poder gestionar todo lo que tiene que ver con los procesos de solicitudes, reclamos o incluso de informarse sobre el proceso que ustedes están viviendo. Ahora, cuando hablamos de las garantías de oportunidad, como les decía, esto tiene que ver con el plazo máximo que existe para que a nosotros nos puedan otorgar alguna prestación. Y esto es dinámico, va a depender de los médicos que nos están tratando en el fondo, que esto se active. Ellos también son los primeros que deben otorgarnos la información con respecto a este tema.
Y también es súper importante mencionar que para todo lo que tiene que ver con la detección oportuna de cualquier enfermedad, nosotros contamos con la ley 20.769 que da el permiso de medio día de trabajo para todas las personas que tienen un contrato vigente por lo menos de 30 días para hacerse exámenes médicos preventivos. Lo tienen que pedir con una semana de anticipación con su empleador. Y luego tienen que presentar, ¿cierto?, el certificado de que fueron a hacerse sus exámenes, sea cual sea. En el caso de lo que estamos hablando ahora, este sería el PAP. Entonces, para entregar el informe, nosotros, bueno, hay dos situaciones que se pueden presentar para hacerse el PAP o para poder, en el fondo, detectar el cáncer. Una, que es que estemos dentro de los 25 y 65 años y queramos en el fondo hacernos nuestros exámenes preventivos. Y la otra es que tengamos algunos síntomas y consultemos al matrono o matrona en atención primaria. Entonces aquí lo vamos a ver brevemente cómo se puede presentar un cáncer cérvico uterino. La principal característica es el sangrado, ¿ya? Cuando las mujeres sangran después del coito o intermenstrual o tienen menorragia, podría ser algún signo de un cáncer cervicuterino. Y esto es porque las lesiones que se generan, las veamos nosotros o no, son muy sensibles a el daño en el fondo y empiezan a generar cierto sangrado. El flujo vaginal puede ser serosanguinolento de color amarillento y a veces puede tener mal olor. También hay otros síntomas ya cuando esto está un poquito más avanzado, pero eso es lo principal. O sea, si yo estoy sangrando y esto no es algo normal, lo tengo que revisar lógicamente y esto amerita un control con el matrono o matrona en atención primaria principalmente. ¿Ya? Entonces, una vez que yo voy a atención primaria y me atiendo con el matrono o matrona, para entregarme el informe que tiene, a diferencia de otros GES, este informe tiene notificación obligatoria por parte de quien ha tomado este examen. Se debe entregar en 30 días el informe máximo. Entonces yo desde que me hago un PAP, pasan 30 días para que a mí me digan si es que en el fondo yo tengo alguna lesión que podría ser cancerosa o no, ¿ya? Y luego van a pasar 40 días para que ellos hagan una confirmación diagnóstica en donde van a tener que tener cierto mayor estudio asociado a la toma de una biopsia. Y luego, para etapificar, es decir, para complementar lo que tiene que ver con pruebas de imágenes u otras, para etapificar y decir cuál es el grado del cáncer, cuál es el tipo del cáncer que en el fondo nos están diagnosticando, tienen 20 días más. Ahora, una vez que ellos ven y revisan esto y lo etapifican, van a decir, bueno, este cáncer en realidad es una lesión premaligna o es un cáncer in situ que requiere tratamiento, ¿ya? Y a diferencia, que esto es muy bueno que tiene el GES de cáncer cervicuterino y que no lo tienen otros GES en la cobertura de oportunidad, es que aquí sí tratan lo que son las lesiones premalignas. Esto quiere decir que son lesiones que a lo mejor tienen un cambio en la morfología, pero que no necesariamente son un cáncer en este momento, ¿ya? Y cuando tratan estas lesiones premalignas, el porcentaje de cura aumenta hasta un 90%, ¿ya? Entonces, esto es súper bueno. Entonces, aquí hacen una distinción en la oportunidad y dan 180 días desde la indicación médica para el tratamiento de una lesión preinvasora de bajo grado, ¿ya? Sin embargo, si ellos saben que es un cáncer cervicuterino y además detectaron el virus del papiloma humano 16, 18,
a lo mejor van a decir, ¿saben qué? Esta es una lesión preinvasora de alto grado. Entonces, desde que el médico indica el tratamiento, van a pasar 30 días, ¿ya? Si es un cáncer invasor, van a pasar 20 días desde la etapificación para que lo puedan tratar. Es menos, porque se sabe en el fondo que allá puede estar un poco más avanzado. Y para los tratamientos adyuvantes que vienen después de una cirugía son 20 días. Esto es un poco largo, es un poco complejo, lo va a explicar el doctor Roberto en mayor detalle, pero lo importante es que sepamos que cuando estamos hablando de tratamientos ayudantes o que en general el tratamiento del cáncer cervicuterino, si es detectado de manera oportuna, el tratamiento principal va a ser una cirugía. Si esto está un poco más avanzado, va a requerir de radioterapia y de quimioterapia, ¿ya? Y si está mucho más avanzado, puede ser que tenga ahí algún esquema mixto, ¿ya? Entonces, como sabemos que el principal tratamiento siempre va a ser una cirugía, porque siempre van a hacer una operación, en el fondo van a haber distintos tipos de cirugía, a lo mejor en algunas partes van a sacar solamente el cono que le llaman al cuello, o a lo mejor van a tener que sacar el útero también, hacer una histerectomía. Eso va a depender del estadio del cáncer en el que uno se encuentre. Entonces, después de esa cirugía, una vez que hacen eso, puede ser que nos indiquen sesiones de radioterapia o de quimioterapia. Y para eso son 20 días, ¿ya? Y recibiendo los tratamientos. No planificando, no entrevistando, recibiendo los tratamientos. Oye, aprovechemos el tiro a dar la bienvenida a Roberto, que ya se conectó, Roberto Altamirano, gineco-oncólogo de la Clínica Dávila, y entiendo que eres secretario general de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, o eras el presidente. Ah, ¿sí estoy bien? No, Ya. secretario, nada más. Secretario, perdón, secretario. Oye, bienvenido también. Yo creo que en esto que estamos conversando, vayamos interviniendo nomás, Roberto, de repente si quieres, en el proceso que vayamos aclarando algunos puntos, ¿ah? Sí, hola Roberto, mucho gusto. Ya. Y desde que definen el tratamiento, qué es lo que van a hacer, tenemos 90 días para seguimiento desde la indicación médica, ¿ya? Entonces lo importante es que este es el tiempo máximo que podemos esperar, puede ser en menos, puede ser más dinámico, pero no podemos esperar más. ¿Y dónde podemos gestionar las solicitudes o reclamos? Por ejemplo, si estamos ante un incumplimiento de la ley de deberes y derechos, sobre todo lo que tiene que ver con el trato u otras cosas, lo podemos hacer en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, que es la OIRS. Se puede hacer a través de forma virtual, a través de la página web de la OIRS, o se puede hacer presencialmente en el hospital o en el centro de atención primaria o en donde corresponda. La respuesta va a estar en 10 a 15 días hábiles. Cuando queremos hacer una solicitud de segundo prestador, acá nosotros sabemos que las listas de espera para la atención del cáncer en general están teniendo muchísimos retrasos. Y eso es algo que es dramático, es lo que les mencionaba al principio Francisco, al punto de que la sociedad civil está pidiendo una alerta sanitaria por cáncer. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es, si a nosotros recién nos diagnostican un cáncer, podemos preguntar a FONASA si es que el prestador de salud para la resolución de mi GES va a tener la capacidad de respuesta para otorgarme la prestación en los días que corresponde. Y ahí FONASA se va a demorar 15 días en contestarles, pero les tiene que informar de cuánto es la espera y si efectivamente van a poder darle resolución o no, por ejemplo, en 20 días para radioterapia. ¿Ya? Esa es una manera que la podemos hacer inmediatamente cuando nos diagnostican, preguntando simplemente si es que nos van a poder atender o no. Lo otro es que en el caso de que se vence el plazo, pasan los 20 días, por ejemplo, a mí me indicaron radioterapia y quimioterapia y pasaron 20 días, entonces yo puedo hacer una solicitud, no es un reclamo, es una solicitud de segundo prestador.
y la tenemos que hacer en FONASA. ¿Qué es FONASA? Es el organismo público que administra los fondos estatales para dar cobertura a los usuarios. ¿Ya? Y podemos encontrar la información a través de la página web y solicitar al segundo prestador ahí mismo, en fonasa.cl. También podemos llamar por teléfono al 600-360-3000 y la respuesta la tienen que otorgar en 48 horas. Una vez que FONASA responde, ellos tienen 10 días para otorgar la garantía, ya sea esto en un segundo prestador privado o en el hospital que me corresponde atenderme por zona. También podemos revisar en Portal Paciente el estado de nuestras garantías, pero tiene retraso en los días. Y en el caso de que no tengamos una respuesta satisfactoria por parte de FONASA o que en el fondo no me entregaron la cobertura 10 días después de lo que correspondía, puedo hacer un segundo reclamo en la Superintendencia de Salud, que es el organismo fiscalizador de FONASA, y la respuesta la voy a tener en 48 horas hábiles y tienen ahí 5 días para otorgarme la garantía, ¿ya? Y también podemos hacer la solicitud a través de la página web. Eso sería lo que tenemos de presentación para el día de hoy y ahora vamos a conversar con el doctor Roberto. Fantástico, Bárbara. Oye, muchas gracias. Comentarles, como siempre, que todo esto queda grabado, así que lo pueden después reproducir nuevamente para poder seguir viéndolo. Uno a veces no se da cuenta cómo se expande la información en esto, Roberto, también, ¿eh? Porque la gente lo sigue viendo, uno ve cómo se reproduce y cómo se van respondiendo incluso preguntas de otras patologías. Nos tocó un señor que estuvo la semana pasada que tenía un cáncer de próstata viendo cáncer de mama, y ahí se dio cuenta que él también tenía garantía GES. O sea, ocurren estas cosas incluso por rebalse. La labor nuestra es justamente entregar esa información y periódicamente, con esto hay que repetir, porque igual la población le cuesta conectarse con el tema del cáncer y las personas que incluso tienen esta patología a veces también no quieren mucho hablar de esto, pero la labor es poder educar, enseñar y además instruirse. La gente que está mejor instruida respecto a esto, yo creo que tiene mejores oportunidades que aquella que no lo sabe. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la tarea te la comentaba un poco, que nos cuentes qué es lo que es un cáncer bicuterino, cómo se ve hoy día en Chile este fenómeno y cómo se trata, cómo se hace seguimiento, cuáles son los protocolos, etcétera. Perfecto, mira, voy a compartir pantalla para mostrar algunas cosas. Muchas gracias por la invitación y por permitir que podamos contar, mostrar y evaluar cuáles son las diferentes formas que podemos ayudar con respecto al cáncer de cuello del útero. Y la verdad que voy a hablar un poco del GES y voy a hablar de qué se trata. Primero tenemos que definir muy bien que el cáncer del cuello del útero es del cuello del útero, que es totalmente diferente al cáncer de endometrio, que es la parte de arriba del útero, y a los ovarios. Entonces, cuando vamos a hablar de los exámenes para tomar o para prevenir, es solo para el cáncer del cuello del útero. Cuando uno dice tengo el PAP normal, no significa que voy a tener un cáncer de endometrio, cáncer de ovario, no voy a tener riesgo. Entonces, no hay que confundirlo. Dentro de lo que estábamos buscando, y cuando me mencionaron que hablemos del GES, si uno se mete a la página de Auge GES en Supersalud, vemos que dice 85 nuevos Auge, pero la verdad es que son 87. Se agregó el 86, que es la atención integral de salud en agresión sexual aguda, y se agregó la rehabilitación del SARS-CoV-2. Entonces, en este momento son 87. Y cuando uno busca, tal como fue mencionado por Bárbara, los diferentes tipos de cuáles son las garantías. Este es el tercer cáncer, para que vean que cuando se implementó el año 2004-2005, ya sabíamos de que era una enfermedad extremadamente importante y que las garantías de acceso, sabemos de que se garantiza el PAP cada 3 años a partir de los 25 años. Sabemos que hacer un Papá Nicolau antes de 25 años no va a dar ninguna utilidad, y muchas veces en medicina y en salud tenemos que entender de que un sobrediagnóstico puede generar un sobretratamiento y eso puede generar muchos daños a futuro. Entonces hay que tenerlo presente, se puede ir conversando caso a caso, pero antes de los 25 años no es necesario hacer ningún examen de prevención o de pesquisa del cáncer del cuello del útero. Garantías, acceso entonces de que yo voy a poder tener y hacerme el examen de prevención, voy a poder tener mi confirmación diagnóstica y todo lo que ya fue presentado anteriormente.
Cuando hablamos de las garantías de oportunidad, es de que voy a tener a poder hacerme el examen, el diagnóstico que dijimos dentro de los primeros 40 días, la tipificación dentro de los primeros 20 días, el tratamiento con días específicos que ya fueron dichos. Créanme que estos días que están puestos aquí en esta garantía son realmente buenos, están estandarizados con no solamente literatura nacional, sino que internacional, y si uno mira afuera, que uno muchas veces tiende a mirarlo como algo muy bueno, si uno mira Estados Unidos no cuenta con estas garantías, no toda la población tiene acceso a esto, y cuando uno mira los tiempos de espera en muchos países europeos también son mucho más distantes. Entonces hay que dar tiempo. Algunas veces cuando uno se enfrenta a este diagnóstico es sumamente catastrófico, pero hay que dar tiempos entre que se vea la biopsia, poder definir, hay que manejar todas las derivaciones, entonces son tiempos bastante adecuados. Y algo que es sumamente importante, que es la protección financiera. Todo esto está cubierto, todo esto, y recordemos que todos los tratamientos, tanto hospitalarios, ya a partir de este año, creo que fue a partir de enero, marzo de este año, ya no hay un gasto de un copago, por lo Bono tanto, cero. bono cero, está todo cubierto. Entonces, no porque yo me lo vaya a hacer en una institución privada, muchas veces va a ser mejor. En la salud pública está el acceso, están los profesionales, la radioterapia, la quimioterapia. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener confianza en cómo está funcionando nuestro sistema. Cáncer en Chile se ha convertido en la primera causa de muerte, y eso es algo que todos estamos sumamente enfocados. Ya no es la cardiovascular, sino que es el cáncer. Y hay un 25% de nuestras muertes que están asociadas a un cáncer. Hay 60.000 nuevos diagnósticos al año, hay 30.000 muertes lamentablemente, y prácticamente el 70% de nosotros tenemos algún familiar con cáncer. Y aquí también quiero destacar que hay un 30% de los cánceres que están asociados a nuestros hábitos de vida, así que eso lo podemos dejar para otra charla, pero con respecto a cómo nos alimentamos, cómo estamos durmiendo, si estamos haciendo actividad física. El cáncer del cuello del útero es extremadamente importante porque cada 2 minutos muere una mujer en el mundo. Esta es una diapositiva que todas las personas que hablamos del cáncer del cuello del útero lo usamos, y en Chile lamentablemente 2 mujeres mueren al día por cáncer del cuello del útero. Y este es un cáncer que se origina desde una infección. Uno piensa, ¿cómo una infección? Pero si miramos, el 15% de los cánceres se originan de infección. Por ejemplo, el clásico Helicobacter pylori, que causa el cáncer gástrico, y para nosotros el virus papiloma humano, que es quien causa el cáncer del cuello del útero. Es un virus sumamente frecuente, y aquí quiero hacer una pausa y decirles, es la infección de transmisión sexual más frecuente. No tenemos que estigmatizar a las personas que tengan el virus. Tenemos que pensar de que el 85% de la gente sexualmente activa alguna vez va a tener esta infección. Por lo tanto, todos podemos haber estado en contacto alguna vez con el virus papiloma. Tanto mujeres como hombres son portadores. Incluso las mujeres que tengan relaciones sexuales con otras mujeres también pueden infectarse el virus. Por lo tanto, tenemos que pensar de que todos alguna vez pudimos haber tenido el virus. Y eso es súper importante para no generar un estigma y no generar un temor y algún problema. ¿Está el virus? Perfecto, lo trato y lo vamos a buscar. Y aquí hay que saber de que hay algunos virus que se llaman los de bajo riesgo, los de alto riesgo, que son diferentes. Cada vez pueden haber algunos más malos que otros, y uno los diferencia porque voy a hablar de un examen que está actualmente, que es súper potente, súper bueno, y que se está implementando tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y en Chile, como les dije, lamentablemente 2 mujeres mueren al día por este cáncer, y es un cáncer que es prevenible. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Y que yo creo que eso es como lo más importante de lo que podemos hablar el día de hoy. Uno es educación, educar desde el punto de vista de la educación sexual, partiendo en las casas, partiendo en los colegios, algo que hablábamos hoy día en un seminario de el cáncer del cuello del útero, donde estábamos un grupo importante había un grupo importante de ginecólogos oncólogos, estaba todo esto liderado por la doctora Paula Daza. Hablábamos de lo importante que es la educación, y lo importante que es la educación también en la familia, en el colegio, en la universidad, volver a destacar todo esto. Vacuna. Chile cuenta con un excelente programa de vacunación
un programa nacional de inmunización, que ustedes pueden ver ahí todas las vacunas que se están administrando, y fíjense que a partir del año 2015 ya contamos con la vacuna para el virus papiloma humano, en cuarto y quinto básico, para mujeres, y a partir del 2019 estamos vacunando a los niños. Recuerden, una infección, vacunamos, podemos prevenir un cáncer. Por lo tanto, si tienen disponibilidad de vacunar a sus niñas y niños en el colegio, vacunen. Es un programa que está con acceso gratuito, que está validado, es seguro y efectivo. Por lo tanto, no perdamos esa oportunidad. También quiero destacar aquí, porque este es un momento de poder informar, esta vacuna no está hecha de virus muerto, virus atenuado. Es de una pequeña partícula que se parece a una parte del virus. Por lo tanto, nunca va a generar una reacción maligna, nunca va a generar una reacción de cáncer ni nada, sino que es solamente estimular a nuestro sistema inmune para que podamos combatir a la infección del virus papiloma. Muy parecido a lo que se hizo con la vacuna del COVID. Es tener listo nuestro sistema, si llegamos a tener contacto con el virus, lo podemos eliminar. Genera 10 veces más anticuerpos que los generamos normalmente, por lo tanto, una vez que nos enfrentamos al virus, lo vamos a eliminar rápidamente. Y algo que siempre pregunta, que todos tenemos muchas dudas con respecto a la seguridad, hay todo un esquema de protección con respecto a las vacunas, y sabemos que cuando hay algún evento adverso, que todos le tenemos temor, lo podemos evaluar. Hay más de 500 millones de dosis puestas en el mundo, con lo que ustedes pueden ver, así como algún efecto adverso serio, 0,004%. La verdad es que es mínimo, y los principales efectos adversos fueron un poco de hipotimia, que me sentí un poco mal, que me mareé, o un poco de dolor en el brazo cuando me inocularon. Pero es muy segura, no perdamos esta oportunidad, porque esto es una de las principales formas de prevenir el cáncer. Y quienes nos llevan la ventaja, que son Australia y Suecia, hace 2 años atrás se publicó este trabajo, que es donde todos basamos cuál es la evidencia, y podemos ver de que con el solo hecho de vacunarnos, disminuimos el riesgo de este cáncer en un 88%. Eso significa que si vacunamos, podemos prevenir este cáncer. Es de la misma manera que cuando le diagnostican Helicobacter pylori y tomamos un antibiótico, porque esa es una bacteria, para este virus podemos vacunar. ¿A quiénes tenemos que vacunar? Aquí les estoy informando, estoy entregando toda esta información para que ustedes puedan ir y solicitar la vacuna a niñas y niños que están en cuarto y quinto básico, mujeres y hombres menores de 26 años, independientes si empezaron la vida sexual o no, no necesitan hacerse ningún examen, sino que pueden ir y hablar con la matrona, con el ginecólogo, la ginecóloga, para decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría vacunarme, ¿por qué no me entregas algo de información? Nosotros muchas veces necesitamos de que ustedes nos pregunten cosas y que ustedes nos soliciten, y aquí yo les estoy entregando todas las herramientas. También las mujeres menores de 46 años es la clasificación que tiene en este momento el Instituto de Salud Pública. Lo más probable es que va a crecer, vamos a poder vacunar a todas las mujeres en algún momento, entonces las invito y los invito a ponernos en campaña, preguntarle a nuestras hijas, preguntarle a nuestra señora, a nuestra pareja, ¿estás vacunada? ¿Te interesa vacunarnos? Vamos a preguntarle al ginecólogo o a la ginecóloga. Prevención secundaria. Esto es cuando yo quiero diagnosticar este cáncer, tal como dijo Bárbara, antes de que sea un cáncer. Tenemos las herramientas. Y la primera herramienta fue entregada a nosotros por este caballero. Cuando uno habla, me voy a ir a hacer el PAP, es por este caballero, George Papanicolaou, que lo diagnosticó y que lo descubrió como en la década de los 40, junto con su señora, Andromache Papanicolaou. Juntos trabajaron en equipo. Incluso, un dato para que se acuerden, ella daba las muestras todos los días, se tomaba un Papanicolaou ella todos los días para que George lo evaluara, lo viera. Entonces, es sumamente importante que tenemos esta herramienta. En Chile no es algo novedoso, está desde 1990, y esto permite una detección precoz. Yo lo digo en todas mis presentaciones, cada vez que tengo que conversar, gracias a la atención primaria, gracias a las matronas y matronas de nuestro país, más del 98% de los Papanicolaou son tomados gracias a ellas. Así que si tenemos que agradecer a alguien con respecto a la prevención, son estas personas. Pero, como todo, tiene una actualización.
y todos de repente tenemos que ir siempre mirándose el futuro, no quedarnos con lo que yo creía que o con el pasado. Y existe un nuevo examen que se llama PCR para el virus papiloma. Es la misma PCR que se tomaba en la nariz para ver el COVID. Esto lo hacemos a nivel del cuello del útero para poder buscar el virus papiloma. Y como les dije, ya está disponible en el sistema público, llevamos 13 de 29 servicios y sé que el ministerio está buscando para implementarlo a nivel nacional ya. Lamentablemente se atrasó un poco por el tema del COVID, pero vamos en camino trabajando para eso. Y eso nos permite derivar, nos permite mandar a gente a la atención primaria, hacerse el examen un poco más específico, pero tenemos esto. ¿Y todo esto por qué? ¿Y por qué se los menciono en diferentes momentos? ¿Y por qué se los recalco? Porque la Organización Mundial de la Salud y Chile y todos los países del mundo estamos enfocados en poder erradicar este cáncer. ¿Un cáncer de qué? Vacunando, haciéndose el examen del virus papiloma o el Papa Nicolau y haciendo el manejo adecuado de los tratamientos, lo que dijo Bárbara, de los diferentes tratamientos, podemos erradicar este cáncer y lo podríamos erradicar para el año 2100. Si hacemos todo, nos ponemos las pilas, todos nos preocupamos, le preguntamos a todas las mujeres que tengamos cercanas, ¿te vacunaste? ¿Te hiciste el Papa Nicolau? ¿Te hiciste la PCR del virus papiloma? Podemos erradicar un cáncer. Imagínense el potencial que tenemos, imagínense las herramientas que tenemos, y estas herramientas están disponibles en nuestro país, y vuelvo a insistir, están disponibles en el sistema público y en el sistema privado. Aquí les dejo una diapositiva de resumen, para que se acuerden, después le pueden sacar un pantallazo. Vacuna, cuarto y quinto básico. Vacunemos a todas las personas que están entre 15 y 25 años. Hagamos el Papa Nicolau entre los 25 y los 29, hagamos la PCR del virus papiloma entre los 30 y los 65 años. No porque se hayas vacunado, no te tengas que hacer los exámenes de prevención. Por ahora, tenemos que seguir haciéndolo. Es muy probable que en un par de años más, en una década más, esté dando otra charla parecida a esta, pero con diferentes estrategias. Pero hoy tenemos que enfocarnos en esto. Un cáncer que es prevenible y un cáncer que lamentablemente 2 mujeres mueren al día, y no son solamente eso. Hay muchos tratamientos que tienen que recibir estas pacientes, en diferentes partes de nuestro país y que tienen que viajar. Por ejemplo, personas que necesitan radioterapia en Arica tienen que viajar a Antofagasta. Y todos sabemos que para viajar a Antofagasta desde Arica, no es Arica-Antofagasta, es Arica-Santiago, Santiago-Antofagasta en avión. No, el trayecto en tierra es mucho más largo. Y este viaje y este tratamiento que puede durar 20, 28 días, significa que uno tiene que estar alejado de la familia, tenemos que dejar al hijo con quién lo dejo. Entonces, es algo que nos afecta muchísimo. Y todos debemos recordar que más del 50% de nuestras familias, la jefa de hogar es esta mujer, que es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Entonces, si no nos preocupamos y no nos hacemos los exámenes, podemos tener varios problemas. El año 2019 se implementó la Ley Nacional del Cáncer. Está avanzando. Como todo, tenemos que ver las cosas de presupuesto, pero nos va a permitir tener un registro, nos va a permitir formación de más especialistas y nos va a permitir formar centros. Pero eso toma su tiempo. Yo los quiero empoderar y que ustedes tomen sus decisiones y que ustedes soliciten los exámenes, soliciten la vacuna, soliciten hacerse el Papa Nicolau o la PCR, el virus papiloma, porque con eso podemos prevenir. Ojalá nunca lleguemos al tratamiento. Ojalá no tengamos que hacer el cono, tengamos que hacer una histerectomía o tener que dar quimioterapia, radioterapia. Ustedes tienen las herramientas con la prevención, que es el pilar fundamental en que estamos enfocando la medicina en el día de hoy. Ya no es tratar, tenemos que prevenir. Y les vuelvo a insistir, comamos sano, tratemos de dejarlos embutidos, hagamos algo de deporte. Hay que dormir bien porque también nos permite recuperarnos. Entonces, los invito y los empodero y las empodero a que se hagan sus exámenes y busquen el tema de vacuna. Y tal como se ha mencionado, esto es un trabajo en equipo. Este es un trabajo donde no es solamente el personal de salud, sino que son todas las asociaciones que estamos ayudando y potenciando el tratamiento del cáncer y la prevención, las asociaciones de pacientes. Todos tenemos que trabajar en un grupo porque somos una comunidad, somos personas que estamos todos trabajando en conjunto para que poder salir adelante y nos necesitamos mutuamente. Esto no es un trabajo único. El único no existe y eso no va a llevar a ningún lado. Si todos empujamos esto hacia un mismo lado, vamos a ser sumamente exitosos. Y esa es mi casa.
El Hospital San Borja Riarán es donde yo trabajo todos los días en la mañana, donde estamos tratando de entregar lo mejor posible. Les estoy mostrando la cara bonita, porque al otro lado es donde tuvimos lamentablemente el incendio del Incendio. 2021, y ha sido un poco más difícil el poder salir un poco más adelante con respecto a esto. Pero vuelvo a insistir, este es un trabajo en conjunto y la salud que estamos brindando en el sistema público, créanme que es bastante buena y podemos seguir muy adelante y podemos apoyar. Así que quedo abierto a las preguntas, que yo creo que es más importante que me sigan escuchando, y lo que me quieran preguntar y todo, podemos seguir discutiendo y conversando. Excelente, Roberto. Oye, muchas gracias por tu presentación. No te la había pedido, pero veo que venías súper bravo. Te lo agradezco mucho. De hecho, estaba leyendo aquí con la doctora Dani Acuña, que estuvieron juntos, entiendo, en la UDD hoy día o Sí. en la mañana, ¿cierto? Sí. Y ella comenta aquí que en la cuarta región está muy atrasada en el tratamiento del cáncer cervicuterino. Entonces, a propósito de tus últimas láminas y el Plan Nacional de Cáncer. Entremos en ese tema después. Vamos ahora a algunas preguntas que por ahí están dando vuelta, porque Carolina había hecho una pregunta que la dejamos para Sí, ti. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, la Carolina preguntaba cuál era la diferencia o cuáles eran las estrategias disponibles para detectar el virus del papiloma humano. Y quería saber cuál es la diferencia entre el PAP y la detección del virus solo, por A PCR. ver, ¿por qué estamos haciendo el cambio del PAP a la PCR? Porque el PAP tiene un problema que se llaman los falsos negativos, que es cuando el PAP se puede equivocar. Todo examen, todo lo que hacemos en la vida tiene un falso positivo y un falso negativo. El PAP tiene un 25, un 30% de falsos negativos, que es muy parecido no solo en Chile, sino que en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Australia. Entonces, teníamos que pasar un examen que sea mejor, y ese examen que es mejor es la detección del virus papiloma. Entonces, nos permite mejorar lo que se llama la sensibilidad, nos permite mejorar y saber a quiénes tenemos que vigilar con un poco más de detalle. Y en esa forma aumenta un poco ese número, pero nos evitamos las pérdidas de pacientes y que nos encontremos con un cáncer más avanzado. Entonces, es simplemente la actualización, mejorar un examen, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hay algo entretenido. Siempre a uno, muchas veces nos dicen, pero ¿por qué el PAP? ¿Por qué de esta manera? La PCR se toma de manera similar, pero ya en el mundo y en Chile ya se están haciendo algunos estudios para ver de que sea muy útil. Es lo que se llama la autotoma, que va a permitir de que cada mujer se pueda tomar su examen introduciendo una pequeña torulita en la vagina. Se va a poder tomar el examen en su casa, en la comodidad, siendo un poco más tranquila, y que va a ser igual de útil o mejor que el Papa Nicolau, igual de útil que vayan al control, y si sale positiva, ahí sí o sí tienen que ir a su control y tenemos que evaluarla y tenemos que controlarla. Pero hay hartas noticias, viene la autotoma, vienen otros exámenes, entonces sigamos ¿Cómo se con tomaba el esto. antígeno? Una cosa así, ¿cómo se tomaba el antígeno cuando se ponía el Sí, cosito? ¿Lo tomaba el antígeno? así, muy parecido. Mira, por ahí estaba preguntando también Alexandra, que decía, hola, buenas noches, ¿por qué la vacuna es solo hasta los 15 años? No es que sea solamente hasta los 15 años. En el Programa Nacional de Inmunización está en cuarto y quinto básico, y ahí la indicación son 2 dosis. Eso es hoy. En el mismo seminario conversábamos, es muy probable que en un par de años más, incluso a lo mejor menos, estemos diciendo que sea 1 dosis en cuarto y quinto básico. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es tan potente cuando somos pequeños que bastaría con 1 sola dosis. Después de los 15 años, tienen que ser 3 dosis. También puede ser noticia en desarrollo, tendríamos que ver qué ocurre. La vacuna recién empezó a implementarse en el año 2005 en Australia, entonces estamos viendo qué ocurre. Lo bueno es que como estamos aquí en Chile, tenemos una ventana hacia el futuro, y esa ventana hacia el futuro es Australia y Suecia. Si miramos a Australia, podemos ir tomando las ciertas ideas, tenemos que confirmar que estén bien, pero realmente el trabajo que están haciendo ellos es genial. Después de los 15 años, son 3 dosis de vacuna, y hasta los 25 años sí o sí. Lo que nos dice la evidencia es de que es muy probable que hasta los 46 años o más a las mujeres va a ser extremadamente útil la vacuna. Entonces, no está en el Programa Nacional de Inmunización. Sé que se está estudiando y se está conversando para ver si se agregan otras personas con algunas características, pero si tenemos que hacer un esfuerzo, les digo, cualquier mujer
menor de 46 años en este momento, si se puede vacunar, que se vacune. Roberto, hay otra persona que pregunta también aquí, o Bárbara a lo mejor nos puede ayudar. Dice, una consulta. Pregunta Lorena Tapia. Una consulta. En enero me dieron una orden para la vacuna del VPH, pero en el consultorio aún no me llaman. El joven que recibió la orden dijo que debían pedir la autorización al MinSal. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Dependerá de la edad? No, depende un poco de la indicación, depende de la edad, depende de algunas características, pero por ahora lo que sí sabemos es que está funcionando de esa manera, que tiene que hacer una especie de solicitud directamente al ministerio, a un área del ministerio, y el ministerio tiene que dar la autorización. Esto muchas veces tiene que ver con algo que cuesta entender, pero cuando uno habla de administración y gestión en salud, uno sabe de que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Y lamentablemente hay un momento en que uno tiene que ver cómo administra los recursos y hacia dónde los entregas. Por supuesto, siempre está el caso a caso, pero tiene que ser ese círculo, y ese círculo es a través del ministerio. Lo que sí las invito, cuando ya ha pasado un tiempo razonable, es ir, preguntar, insistir y solicitar información. Estamos en un momento de que no esperemos a que nos llamen, no esperemos a que me avisen. Yo tengo que empoderarme, y eso es algo que ya la medicina dejó de ser paternalista, y sino que son ustedes las personas que tienen que tomar las decisiones, ustedes son las personas que tienen que preguntar e insistir. Oye, qué buen punto ese que dice Roberto Bárbara, ¿eh? Porque en algo que hemos insistido siempre es que cada uno tenga el impulso de seguir su ruta, digamos, no que espere que estén siempre llamando. Esa cosa de ser el paciente en términos de explícito, es decir, sí, yo espero con mucha paciencia. Eso ya no debe ser, ya no va con la vida actual. Y ante la necesidad de tanta atención se requiere que uno tenga acción, que se mueva, que se movilice. Sí. Es importante informarse también, porque como vemos que están las listas de espera para las distintas etapas, el esperar no es la mejor estrategia. También con el déficit de funcionarios de salud en el sistema público, a veces ni siquiera cuentan con personal para poder realizar este tipo de acciones de seguimiento, así que lo mejor es llamar por teléfono y preguntar. A propósito de lo mismo, te iba a preguntar, Roberto, nosotros las cifras que entregó el Ministerio hace un tiempo atrás respecto de las listas de espera, hablaban de casi un 35-40% de que en esas listas de espera GES eran la mayoría mujeres, ese 35-40% eran mujeres, la mitad cáncer de mama, la otra mitad cáncer cervicuterino, y creo que incluso cervicuterino en lista de espera es superior a cáncer de mama. Usted ha analizado eso, me imagino, y ¿dónde está la piedra tope ahí? ¿En el tema del diagnóstico? O sea, ¿hay un tema de horas de exámenes o de procedimiento? Porque el procedimiento el PAP es más lento, se requiere equipamientos, o la colposcopía es la compleja. Depende, nuestro país es muy largo y angosto, y depende un poco de cada región, pero si uno lo mira así, dependiendo un poco de los servicios y todo, algunas son en el diagnóstico, es en que alguien tenga acceso a poder hacerse el examen. Por eso es que, por ejemplo, la autotoma podría ser algo que nos cambie. El otro es en la derivación. Piensen que hay lugares, por ejemplo, en Arica, de algún consultorio, llegar a Arica a hacerse los exámenes significa al menos 1 o 2 días en movilizarte. No, ni voy a hablar de Chiloé, por ejemplo. La lista de espera quirúrgica no es tan amplia. El acceso a la radio y la quimioterapia, por suerte tenemos bueno, pero tal como dice la doctora Acuña, en la cuarta región hay problemas con acceso a algunas cosas, y lo que yo les decía, el hecho de pedir algunos exámenes, hoy día también lo mostraban. Santiago concentra casi todos los PET que hay en el país. Hay uno que otro en alguna que otra capital de nuestro regional, entonces también eso demora mucho. Hay que algunas cosas hacerlas centralizadas, hay muchas veces que lamentablemente hay que priorizar, entonces es en diferentes puntos y en diferentes regiones, entonces cada uno tiene que ver sus déficits, sus brechas, y eso hay que analizarlo y hacerlo llegar a las diferentes jefaturas de área, jefaturas de servicio, y finalmente el ministerio, para que el ministerio en algún momento pueda empoderarse. Hoy día lo decíamos, lo conversamos, de repente
hacer una unión nuevamente público-privada como se hizo con el COVID para permitir acceso a las imágenes que muchas veces nos demoran, pero es un tema complejo que esperemos que cuando se implemente de forma categórica la Ley Nacional del Cáncer pueda tener mayor efecto. Bueno, de hecho, vos estoy colgándome de tus palabras, efectivamente lo que estamos haciendo hoy día es pedir que se levante una alerta sanitaria que permita volver a hacer el ejercicio bastante saludable, a pesar de lo crítico que fue, bastante saludable que fue unir lo público a lo privado ante una necesidad de la población, que lejos de ser un problema de un contagio X, estamos hablando ahora de un problema sanitario que era la pandemia silenciosa, que en algún momento dijo Bruno Nervi, que lo recuerdo siempre porque él lo comentó al principio, igual que Carolina Goy, en esto de que lo que no mirábamos mientras estábamos enfocados en una sola cosa, y en paralelo dejábamos postergados a nuestros pacientes, 75% bajó el nivel de diagnóstico en el año 2020, o sea, no podíamos esperar que en el año 2023 tuviéramos excelentes cifras sanitarias. Entonces, al revés, nos teníamos que estar preparando nuevamente para enfrentar una situación crítica como la de ahora. Seguimos teniendo exceso de mortalidad sobre el 15% en nuestro país, no hemos bajado a los niveles que teníamos en el 2018. Entonces, a la luz de algunas cifras que son bastante lapidarias, obviamente la respuesta del gobierno central tiene que ser a la altura, digamos. Ahora, bueno, la sociedad civil junto con la sociedad científica, tú nos has visto que hemos movido mucho esto, estamos pidiendo una alerta sanitaria y esperamos que dentro de este año lo logremos para que se implemente una especie de mini plan nacional de cáncer, pero ahora, no en 6 años más cuando ya no podemos hacer mucho con las personas. Oye, preguntarte respecto al tema de, vámonos tenemos el diagnóstico. ¿Qué tipo de cánceres o qué variantes tiene el cáncer cervicuterino? Ahí está la genómica y la genética de por medio. ¿Hay un tratamiento a propósito de eso? ¿Cómo se maneja a continuación? Mira, hay dos tipos histológicos principalmente, pueden haber más, pero son dos los más importantes, pero la diferencia es un poco en la oportunidad que uno tiene el diagnóstico, y por eso recalco en la prevención, puedo hacer un diagnóstico de un precáncer, por decirlo de alguna manera, y que muchas veces con algún tratamiento bastante acotado puedo solucionar. Si es que ya me encuentro con un cáncer, dependiendo de algunos tamaños, muchas veces menores a 2,5 centímetros, uno los puede operar. Y si ya está en etapas más avanzadas, el tratamiento es curativo con radioterapia y quimioterapia. Y lo que sí sabemos es de que todo esto está cambiando, ya hay algunas inmunoterapias para cuando ya hay recurrencia, cuando este cáncer vuelve, pero tenemos que enfocarnos en que existe tratamiento quirúrgico, que lamentablemente cada vez lo hemos ido acotando más porque hemos ido disminuyendo la cantidad de cirugías que hacemos, pero sí está cirugía, radioterapia y quimioterapia, y también existe la alternativa de la inmunoterapia, pero para etapas ya mucho más avanzadas o cuando vuelve. Y lo que no debemos olvidar, que lo mencionaron, es la unidad de manejo del dolor. Lamentablemente todas estas unidades siempre se llaman como de cuidados paliativos, no es que estemos en fin de vida, pero sino que es todo un manejo en equipo, que yo les decía, de trabajar en conjunto con el kinesiólogo, con la psicóloga, con el psiquiatra, con el asistente, el trabajador social, para que busquemos todo esto. Entonces, no se asusten cuando alguien les diga, oye, te voy a entregar el GES de cuidados paliativos, que ojo que está para todos los cánceres, porque es buscar las otras herramientas de apoyo para todo este camino y todo este trayecto que es tan complejo como el cáncer. Fantástico. Bueno, no tenemos más preguntas aparentemente. No sé, Bárbara, si quieres también comentar algo a propósito de lo que estamos hablando, del autocuidado. Sí, se me quedó algo en el tintero, que es súper importante que cuando consideren la solicitud del segundo prestador, conversen con la familia, porque puede ser que FONASA les indique otra región, como mencionó también Roberto, y esto tiene que ver con la disponibilidad de la resolución de los tratamientos que nos van a indicar. Entonces, tienen que evaluar esa posibilidad y ver en el fondo que van a tener que viajar, el pasaje lo cubren, lo debiese costear el servicio de salud, y en algunos casos, dependiendo de la región a donde los deriven, cuentan con casas de acogida para poder recibirlos, en otros no. Entonces, eso es importante que lo puedan evaluar. Siempre preferir tratarse por sobre no hacerlo por una razón como esta. Y si llegan a presentar otro tipo de dificultades de traslado, a lo mejor dentro de la misma región, es importante que esto se lo comuniquen a los gestores de caso. Una vez que eso tampoco se me fue mencionárselos,
Una vez que se detecta en atención primaria la lesión, que puede ser maligna o no, y pasan a confirmación diagnóstica con un ginecólogo, ginecóloga, es súper importante que estas personas, los presenten en el comité de oncología, donde van a haber oncólogos, radioterapeutas y otros profesionales de salud que van a decidir en el fondo cuál es el mejor tratamiento según el estudio de tejido que se realizó previamente y de extensión con imágenes para ver el tipo de cáncer y el grado de cáncer. Y cuando ustedes pasan al comité de oncología, la definición de la red les otorga el acceso a un gestor de casos oncológicos. Y este gestor de casos oncológicos, junto con el referente de cáncer, son los que van moviendo y van coordinando la atención. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes necesitan radioterapia, llamaron a FONASA y les dijeron que no les iban a poder dar en el sistema público la atención y los derivan a un segundo prestador, ustedes tienen que comunicarse con el gestor de casos oncológicos o eventualmente con el referente de cáncer si es que no tienen una buena respuesta que está en el servicio de salud. Ya eso era súper importante, el último dato para que en el fondo lo tengan en cuenta. Y hay una pregunta ahí de Ignacio. Sí, No sé Ignacio si quería quiere- preguntar. Y tengan súper presente, perdón Ignacio, tengan súper presente que todas las decisiones siempre pasan por el comité oncológico, por una junta médica donde están todas las especialidades, donde ya está el trabajador social, está todo el mundo. Entonces no es una decisión que pase a unilateral y quizás solamente yo el que toma la decisión, es una junta médica, un comité oncológico. Así que en ese sentido siéntense súper respaldados que estamos usando la última evidencia muchas veces y estamos tratando de buscar la mejor herramienta en todo en un grupo de trabajo. Ignacio. Sí, buenas noches, muchas gracias de nuevo. También estuve en el de la semana pasada y estoy aprendiendo muchísimo. Tengo dos consultas, una quizás para el doctor y otra para Bárbara. Por el lado del doctor, me tocó trabajar con unos ingenieros para postular un proyecto de investigación cuando fue la pandemia y revisamos mucho desarrollo tecnológico para hacer muestreos tipo PCR por paquetes, por batch, con pooling, y no sé si eso tiene algún sentido de aplicación en la realidad de este cáncer, de hacer un mix de muestreo. Entonces uno tiene como un árbol, ¿cierto? Entonces muestrea una primera vez mucho, separo en la que me salió positivo y de ahí voy bajando, ¿cierto? Entonces eso se hacía mucho en el COVID para hacer más cantidad y más rápido de detección. Y para el lado de Bárbara, la vez anterior ya me había quedado una duda, y ahí un pequeño disclaimer: yo estoy ayudándole a una comunidad de juntas de vecinos a informar en torno a cáncer. Pensaba más en mama, pero hoy día me parece interesante también ver si podemos incluir cervicuterino. Y no sé si en todas estas instancias que Bárbara cuenta que hay que pedir, exigir algo, ¿hay algún ticket, un número mágico que hay que anotar, algún ID? Porque uno de repente, por no saber eso, no lo anotó. A mí me ha pasado 80.000 veces, y después uno parte de cero. Entonces, eso era por el lado súper práctico, pensando un poco en lo que estamos tratando de construir con las comunidades locales. Así que muchas gracias. Sí, gracias Ignacio, qué buena pregunta. Te voy a responder bien cortito. Yo prefiero los reclamos online, de preferencia, porque ahí efectivamente generan un folio. Y cuando uno está hablando, en FONASA en general, las personas cuando las asisto para que puedan realizar el reclamo, nunca han tenido como un problema de que no les reconozcan el tema, pero sí es súper importante que pidan el folio que les otorgan del reclamo. Así que es muy buen aporte, muchas gracias. Y con respecto a lo mío, una cosa, todos tenemos esta herramienta, sáquenle foto a todo lo que manden, a los reclamos, a los documentos, les queda un respaldo. Lo mismo que cuando muchas veces las personas me dicen, doctor, es que no traje el examen, pero sáquenle una foto. Si por último, si usted me dice que es su examen y todo está en su teléfono y es su propiedad, uno lo puede usar. Con respecto a lo que usted me comenta de la PCR, sabemos cuáles son los genotipos virales que son los que más afectan, entonces sabemos cuáles tenemos que ir a buscar. Y todos estos exámenes igual para hacer un tamizaje, para hacer esta prevención, tienen que estar validados clínicamente. Entonces, y esa validación muchas veces involucra un gran número, tenemos que probarlo antes. Entonces, nosotros nos estamos tomando ya la validación clínica internacional
de eso bajamos los números y entonces a lo mejor eso puede ser muy engorroso. A lo mejor para el COVID tuvimos que hacer algunas excepciones, pero para esto que es cáncer, nosotros hicimos un análisis de un subgrupo, después pero ya basados en una gran validación. Entonces estamos haciendo análisis de no inferioridad. Entonces ahí a lo mejor puede ser un poco más complejo. Ya, Oye, pues. Ignacio, una pregunta. Comentaste que estabas haciendo un apoyo ahí a tus vecinos, a tu comunidad. ¿Dónde es eso? ¿Dónde estás tú? Sí, la verdad son dos comunidades, una en Peñalolén y otra en Quilicura, que yo tengo unos amigos que trabajan con esas comunidades y partieron por temas más de medio ambiente y mercado del trabajo, pero conversando generalmente son líderes vecinales, mujeres, entonces ¿Ya? conversando más de temas del área salud, surgió un poco natural en ella, probablemente por lo que les toca ver en el día a día, Disidencia, claro, claro, justamente. les surgió el interés de trabajar con estos amigos míos, una plataforma que se llama Círculo H por H, de trabajar algún tipo de campaña o plataforma o una mezcla digital y análogo de información de educación. Entonces ahí estamos investigando, llevamos como un mes revisando, pero somos todos súper ignorantes en cáncer, entonces estamos aprendiendo recién. Pero nos hemos dado cuenta que hay mucho por hacer y a veces hay preguntas simples que si uno va a la fuente, a la guía clínica o al sitio web del Ministerio de FONASA, no es muy entendible, o sea, para nadie. Entonces, estamos viendo cómo bajar un poco más la información y hacerla más práctica también. Entonces, dependiendo, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, hacer esa pequeña bitácora familiar, ¿cierto? Tengo algún familiar, fue mi tía, fue mi hermana mayor, que a lo mejor a veces hay 20 años de diferencia, y a uno se le olvida que la hermana tuvo cáncer de mama. Entonces estamos tratando de hacer ahí una pequeña hoja de ruta de las preguntas que pueden aportarle a las personas. Sí, Oye, me parece súper atingente tu trabajo porque la verdad que estamos en esto lo vamos a definir, esto, Ignacio. Nosotros lo llamamos comunidades compasivas. Y las comunidades compasivas que existen en todo el mundo, que en algún momento se estableció como una especie de gold estándar en unirse para autoayudarse, que era lo que decía Roberto. Y en ese concepto, la acción de la sociedad civil organizada tiene un valor, pero capital. Entonces, yo te mando un mensaje ahí interno, Ignacio, que me gustaría que lo súper, tomaras, perfecto. porque lo que estamos tratando de hacer además desde la Fundación es generar que no solamente se reúnan por afinidad de temas, sino que además se constituyan para que puedan además intervenir en lo político sanitario de su comuna, de su región, de lo que sea, porque de hecho en regiones de no haber representaciones sociales como esta, o por ejemplo lo que nos pasa en Traiguén ahora, lo que pasa en Yungay, que se están armando y organizando, no tendrían respuesta de las autoridades si no se organizaran y no fueran en comunidad y con un representante y con una carta de principios y con un estatuto y un montón de cosas más, no podrían tener respuesta sanitaria. O sea, es difícil que una sola persona pueda tener una respuesta concreta desde la autoridad. Entonces, te mando un mensaje para que a ver si nos conectamos y puedes De todas maneras. ayudarnos ustedes en eso. Sí, Robert. No, Eso es súper genial. importante. Genial. Me comunico contigo, Francisco, y ahí Sí. tú me derivas con quienes sea más pertinente y podamos colaborar. Muchas gracias. Dale, ya Roberto, dale nomás, no hay ningún problema. Oye, darle las gracias a Bárbara, como siempre, nuestro staff estándar, que seguimos con este ciclo de charlas relacionadas con el cáncer de la mujer en el mes rosa. Y a Roberto, por supuesto, como siempre, amigo, muchísimas gracias por venir. Te libero más para que vayas a tu reunión. Encantado. ¿Alguien tiene que tomar nota ya? Encantado, pero feliz de poder participar y lo que les decía, tenemos que seguir trabajando en conjunto. Ignacio, me parece genial lo que estás haciendo y esto tenemos que seguir buscando las diferentes herramientas y lo que le estaba comentando a Francisco por interno era de que vamos a querer seguir trabajando porque necesitamos de toda la comunidad, necesitamos de todas estas instituciones, necesitamos de todas estas oportunidades para que todos conozcamos un poco más, todos buscar diferentes herramientas y como les dije, trabajando en conjunto vamos a llegar muy adelante. Así que muy buenas noches. Gracias, Roberto, que estés muy bien. Bueno, les contamos de que mañana tenemos otra jornada que se nos sumó por la contingencia y que tiene que ver con el presupuesto de la Nación del 2024. En el anexo, en el ítem de salud y dentro de salud, vamos a hablar, bueno, ¿qué hay para cáncer en el presupuesto 2024?
Vamos a tener unos expertos que nos van a ayudar un poco a orientarnos para entender, porque los presupuestos son una cosa gigante, que uno no entiende mucho, hay un montón de números, qué sé yo, pero tenemos personas que nos pueden interpretar para saber qué va a pasar el próximo año. Vamos a realmente responder a la altura de las necesidades desde el punto de vista financiero, cómo vamos a administrar esas lucas si es que se aprueba esto, y en qué se va a enfocar todo esto. Entendemos que la atención primaria es como el enfoque, etcétera. Muy bien, fantástico. Pero si tenemos hartos pacientes desde la atención primaria, ¿cómo los vamos a tratar? ¿A dónde los vamos a mandar? ¿Vamos a tener los equipos? ¿Vamos a tener los profesionales? ¿Vamos a tener transporte para movilizarlos? ¿Vamos a tener hogares donde recibirlos? ¿Vamos a tener residencias sanitarias como teníamos para el COVID? ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Bueno, todos vamos a conversarlo mañana con nuestros expertos, así que los invito a que estén a partir de las 7:30 en la red de Cáncer Vida. Les vamos a mandar el link también de acceso. Y como siempre, decirle que los queremos mucho y le agradecemos estos 15 años juntos, como pasa el tiempo, chiquillos. 15 años, increíble. Cuando yo ya tenía 50. No, mentira, no era tan viejo. Ya, chiquillos, los queremos mucho. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Barbarita. Mañana. Besos para Que ti. estén bien, gracias. Chao, chao.